Capítulo 659. Supongo que tengo que intervenir. El antiguo dragón Eruhaven dejó de moverse por un momento porque sentía tanto alegría como incredulidad. El dragón león apuntó con su escudo y sus afiladas garras en forma de águila hacia Eruhaven sin ninguna expresión visible en su rostro. La garra detrás del escudo parecía lista para arrancarle el cuello a Eruhaven en cualquier momento. Jo jo jo. A Eruhaven no le importó mientras se reía con incredulidad. Quiere que, mientras lucho en mi verdadera forma, actúe muerto. Era más increíble cuanto más pensaba en ello. Eruhaven no era el único que se sentía así. Me voy a volver loco. Jeje. Un murmullo silencioso y una risa salieron volando del casco. Rosalind y Choyan se miraron a los ojos mientras se volvían para mirar a Alberu, que se reía con la cabeza gacha. Rosalind se echó hacia atrás el cabello desordenado mientras hablaba. ¿Qué debemos hacer? Choyan respondió sin dudarlo. Estoy seguro de que Kale Nim tiene sus razones para todo esto. Rosalind estaba pensando lo mismo. Los dos volvieron a mirar a Alberu después de confirmar que ambos se sentían de la misma manera. En ese momento. ¿Qué? El lugar donde las tres personas se encontraban actualmente. El gran cuerpo del dragón de hueso negro blindado se movía hacia arriba y hacia abajo. Se escuchó la voz de un mestizo dragón extrañamente alegre. Sí, debería ser así. Este es el Kale Enituse que conozco. Nadie pudo decir nada en contra de eso. Alberu finalmente levantó la cabeza y miró hacia el ayuntamiento. Como se esperaba de Midongsaeng. Continuó mirando donde debería estar Kale en este momento mientras hablaba con los demás. Basado en cómo la voz de Raon Nim es extremadamente brillante, Kale Enituse debería haberse despertado por completo. Kale no solo se despertó por completo, sino que su mente también se movía más rápido de lo que se había movido antes. Él realmente es un maestro intrépido. Mila estaba observando las grietas en el cuerpo de Kale fusionarse, pero no pudo evitar mirar a Kale con la cabeza lúcida con incredulidad. Maestra, vamos a llegar a la etapa final de Connect-Together conectados juntos en un momento. Va a doler un poco en ese momento. Está bien, gracias por hacérmelo saber. Puedo lidiar con un poco de dolor. Kale hizo a un lado las palabras de Mila. Desafortunadamente, Kale y Raon no conocían muy bien a Mila. Si Dodori estuviera aquí, estaría diciendo, no, estaría gritando, el pequeño de lo que está hablando mi mamá es suficiente dolor para perforar un agujero en una montaña. Kale estaba pensando en las cosas una por una sin saber qué tipo de dolor experimentaría en la etapa final de Connect-Together que pronto llegaría. La estrella blanca usó bastante su cabeza. Kale estaba pensando que la estrella blanca fue bastante inteligente sobre su curso de acción esta vez. Si la información que Ron escuchó del líder de la tribu Gato era correcta. Las puertas del templo del dios sellado se abrirían una vez que mataran a este guardián. El dragón antiguo Eruhaven y sus aliados que no sabían eso no tuvieron más remedio que matar a este monstruo sin rango que apareció en Puzzle City. Este dragón león era un oponente diferente, incluso con todos a su lado cargando contra él juntos. El lado de Kale sufriría bastante daño tratando de matar a este monstruo. La estrella blanca solo tenía que hacerse cargo del enemigo debilitado después de que el lado de Kale matara al dragón león y le abriera las puertas del templo. Es matar dos pájaros de un tiro por la estrella blanca. Había una razón por la que la estrella blanca no había aparecido. Las fuerzas de Kale pondrían todos sus esfuerzos en cuidar del dragón león solo si él no estuviera allí. Por eso estoy seguro de que está mirando desde alguna parte. La estrella blanca, definitivamente estaba en Puzzle City. Estaría haciendo algo similar a Kale, que estaba viendo la escena a través de la ventana de la terraza de la oficina. Ese bastardo debería estar mirando lo que estaba pasando, esperando el momento más oportuno. No tendría ningún problema en esperar tanto tiempo como sea necesario, ya que ya ha esperado mucho tiempo a lo largo de numerosas vidas. Así que necesito que le sea imposible esperar. Kale necesitaba poner ansiosa a la estrella blanca. Necesitaba hacerlo para que no aparecieran los resultados que buscaba la estrella blanca.
Solo entonces se mostraría la estrella blanca. Kale miró hacia Raon e hizo un gesto con los ojos. Raon asintió con la cabeza y Kale comenzó a hablar. Escuché que el dragón león simplemente mantuvo una posición defensiva sin atacar a nadie hasta que apareció Eruhaven, Nim. Esas palabras fueron entregadas a sus aliados en el campo de batalla con la voz de Raon a través de su magia. Los puntos de Kale también fueron transmitidos a la mente de Eruhaven en la voz de Raon. Ron Molan me contactó sobre la puerta del templo. La puerta del templo. Guardián. El dragón león. El dios sellado. Toda esa información fue entregada rápidamente a Eruhaven, Choyan, Mary, Rosalind, Alberu. Comenzó con ellos y luego algunos otros también. Yay. Alberu se burló mientras los ojos de Rosalind se nublaban. Así que vamos a hacer que él se una en su lugar. Algunos de ellos escucharon el mensaje de Kale una vez más. Por eso vamos a fingir que hemos perdido ante el dragón león. Es muy probable que el dragón león deje de atacar tan pronto como Eruhaven, Nim finja estar muerto. Es posible que vuelva a atacar, pero podemos proceder con un plan diferente en ese momento. Pero si el dragón león deja de atacar después de que Eruhaven, Nim es derrotado como esperamos. Alberu abrió la boca en ese momento. Escuchó la voz de Raon al mismo tiempo. Será un estancamiento sin fin. Debería convertirse en un punto muerto. El dragón león se centraría en la defensa como lo había hecho antes. Las fuerzas del reino de Rohan no podrían atacar fácilmente porque el dragón antiguo había caído. Sería una situación extremadamente tensa que podría durar días sin terminar. El bastardo que estaría más ansioso por ese punto muerto es. Eruhaven miró hacia el dragón león que lo estaba observando y comenzó a hablar. La estrella blanca. Ese maldito bastardo de la estrella blanca. El mestizo dragón comenzó a hablar. El bastardo más ansioso dará un paso al frente. Eso era exactamente lo que estaba pensando Kale. Tenemos que hacer que ese maldito bastardo de la estrella blanca luche contra el dragón león. Los ojos de todos se nublaron al escuchar la voz de Raon. Pudieron imaginar el resto en este punto. Alberu volvió a levantar la pistola. Mientras buscamos estar desesperados después de perder ante el dragón león, haremos que la estrella blanca que necesita abrir rápidamente el templo, libere la difícil batalla contra el dragón león. Luego comenzó a sonreír. Una vez que tanto el dragón león y la estrella blanca, una vez que estén cansados y agotados. En ese momento final, solo tenemos que quitarles todo. La vida del dragón león, la vida de la estrella blanca, e incluso la existencia del dios sellado. Estaban escuchando la voz de Raon, pero extrañamente se sentía como si estuvieran escuchando la voz relajada e indiferente de Kale. ¡Qué entretenido! En el momento en que Alberu dijo esas palabras, swish, swish, una fuerte ráfaga de viento comenzó a rugir a su alrededor. ¡Puaj! Incluso Archie, que estaba mirando desde el suelo, tuvo que cubrirse los ojos con el brazo y dar un paso atrás cuando fue reprimido por la fuerza del viento. Comillas. Eso es. El polvo dorado que había cubierto el cielo de Puzzle City como si fuera la Vía Láctea comenzó a acumularse en un solo lugar. Hubo un gran torbellino dorado con Eruhaven en el centro. Archie se acercó a Witira. Parece que Eruhaven, Nim está preparando un gran ataque. Parece que no va a ser una broma. Witira solo asintió con la cabeza con una expresión rígida en su rostro. Perdón. Se disculpó con Archie internamente ya que sabía que él no había escuchado el mensaje de Kale de Raon y estaba honestamente sorprendida por las acciones de Eruhaven. Raon, Nim debe haberse olvidado de Archie. Witira apartó la mirada de Archie, que parecía bastante inocente mientras sus ojos brillaban con anticipación por el ataque del dragón antiguo. Pero Archie no era el único con tales sentimientos de anticipación. Finalmente. Fuera de los muros de Puzzle City. Los soldados y caballeros que esperaban allí podían sentir sus corazones latiendo salvajemente. Suush.
El torbellino de polvo dorado se arremolinó, haciendo ruidos extremadamente feroces que no podían compararse con ningún ruido que había hecho hasta ahora. El dragón antiguo en el centro del torbellino tenía sus alas abiertas mientras observaba al monstruo. Cualquiera podría decir que el dragón estaba a punto de atacar con todo lo que tenía. Creo que la réplica del ataque será intensa. Capitán Nim, deberíamos hacer que los soldados retrocedan más. Las murallas de la ciudad son sólidas. No te retires. Mueva a los portadores del escudo al frente. Sí, señor. Todos comenzaron a moverse rápidamente para prepararse para este fuerte ataque. Por favor, Dragon Nim, por favor deshazte de ese monstruo. Mira ese torbellino. Parece que lo hará esta vez. Los soldados no pudieron ocultar sus anticipaciones. Comillas. Dios mío, no puedo creer que el maná sea tan denso. El nivel de cohesión es bastante sorprendente. Los magos en la plaza de Puzzle City que habían seguido a Rosalind ni siquiera podían tragar saliva ya que tenían escalofríos en todo el cuerpo por la intensidad del maná del dragón. Es su ataque final. Uno de los magos comentó, y nadie pudo objetar. Ese era el pensamiento en la mente de todos. El ataque para terminar esta batalla o al menos para tener algún tipo de resultados positivos está a punto de comenzar. Comillas. Intruso. Matar. En cuanto al dragón león que estaba sintiendo este fuerte poder desde el punto más cercano. El monstruo levantó su escudo con una mano mientras apuntaba sus afiladas garras como águilas hacia Eruhaven con la otra mano. El dragón de ojos dorados respondió. Como el infierno, puedes matarme. El dragón antiguo luego cargó hacia el dragón león con el torbellino dorado a su alrededor. Choyan comenzó a hablar. Deberíamos ayudar. Alberu negó con la cabeza ante la pregunta de Choyan. No, no tú. Él tiene razón, deberías mantenerte al margen. Rosalind también detuvo a Choyan. Choyan había retrocedido con una expresión rígida en su rostro. Su Alteza, deberíamos al menos fingir. Suena bien. Alberu, Rosalind y el mestizo dragón se apresuraron hacia adelante. Eruhaven estaba frente al dragón león. El mestizo dragón estaba detrás de él. Eruhaven y el mestizo dragón. Cuando los dos tonos ligeramente diferentes de ojos dorados hicieron contacto visual. Eruhaven provocó una gran explosión que sacudió toda el área. ¡Bang! ¡Puaj! ¡Puaj! Escudos, levanten sus escudos. Mier *A, dens prisa y lancen un escudo. Parecía como si un pedazo de sol estuviera explotando en el cielo sobre Puzzle City. Bang, bang, bang. Las explosiones parecían durar una eternidad. El viento, el polvo y la fuerte explosión hicieron que a cualquiera le resultara difícil darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Estos son los verdaderos poderes del dragón. Mier *A, esto es una locura. No había mucho que pudieran decir. Fue difícil ver el choque entre estos dos gigantes ya que parecía que la batalla hasta ahora había sido un calentamiento. Archie empezó a fruncir el ceño. Mi *Da, no puedo ver nada. Hubo una luz brillante cuando el polvo dorado explotó y nadie pudo ver correctamente la batalla del dragón león y Eruhaven. Bang, bang. Solo pudieron decir que la pelea aún continuaba porque el polvo dorado continuaba explotando sin detenerse. Fue en ese momento. El polvo dorado que rodeaba al dragón antiguo y al monstruo se dividió de repente. El torbellino se desgarró como si hubiera sido cortado por una espada. Lo que atravesó el torbellino fue un gran escudo blanco. El escudo brillaba con tanta intensidad y parecía que nunca se rompería. No. De ninguna manera. Los soldados se taparon la boca en estado de shock. Los caballeros y magos ni siquiera podían respirar correctamente. Cada uno de ellos tenía malos sentimientos sobre esto. El escudo lentamente comenzó a romper el torbellino. Ahora podían ver un poco de la cara del dragón león. Todavía no hubo cambios en absoluto en su expresión y la gente sintió miedo y escalofríos por todo el cuerpo mientras miraban la expresión estoica en el rostro del monstruo. Oyeron que algo se dirigía hacia el escudo en ese momento.
El dragón de hueso negro junto con el príncipe heredero, Rosalind, y Choyan en su espalda cargaron a través de la abertura en el torbellino causado por el dragón león para atacarlo. Era peligroso lanzarse a una batalla entre dos individuos tan fuertes. Su Alteza. Maestro de la Torre, Nim. Los demás apretaron los puños mientras veían a más personas que parecían estar dando todo lo que tenían para atacar al dragón león como lo había hecho el dragón antiguo. Desafortunadamente, el escudo no se rompió. Tang, tang. Todas las balas fueron bloqueadas por el escudo. Crunch. Los pétalos de las llamas ardientes no pudieron quemar el escudo ni un poquito. El espadachín que había continuado atacando con el Yong negro antes en la batalla estaba un paso detrás de ellos, arrodillado con la cabeza gacha. Ujjjh. El dragón de hueso negro salió volando cuando su armadura se estrelló contra el escudo. Un sentimiento ominoso se apoderó de los aliados cuando vieron que eso sucedía. Sus peores miedos se hicieron realidad. El monstruo agarró el escudo con ambas manos y lo giró hacia el frente. ¡Bang! La ráfaga de viento dorado fue suprimida por el escudo y se rompió en pedazos. El monstruo usó sus 8 alas de dragón para cargar hacia adelante a través de la explosión de luz dorada. Y finalmente. No. El monstruo vio a un dragón que respiraba con dificultad al final del torbellino mientras alguien gritaba desesperado. Sight, sight. El dragón respiraba con dificultad como si hubiera derramado hasta la última gota de maná que tenía. Crack, crunch. El maná no pudo reunirse adecuadamente alrededor del dragón. Solo había una cosa que una existencia tan grande y poderosa podía hacer cuando ya no tenía la fuerza para siquiera reunir maná. Cuando los trozos restantes del torbellino dorado se estrellaron contra el escudo. Esta gran y poderosa existencia. El dragón se estrelló contra el dragón león junto con la luz dorada. ¡Bang! La luz dorada explotó una vez más y tiñó la vista de todos de blanco una vez más. Cuando ese instante de blancura desapareció y pudieron ver. Podían ver al monstruo blanco de pie firmemente en el cielo como un caballero, y luego miraron hacia abajo. Comillas. La gran y poderosa existencia se estaba derrumbando. El monstruo estaba en el cielo. El dragón se estrelló contra el suelo. Los ojos del dragón estaban cerrados, sus alas estaban flácidas y nadie podía decir nada mientras veían caer a este majestuoso dragón. Estaban conmocionados y asombrados. Mientras esas dos emociones se apoderaban de Puzzle City. ¡Boom! El dragón cayó al suelo. Asterisco. Una vez que el dragón cayendo se estrelló contra un hombre cuyo rostro y cuerpo estaban cubiertos por una túnica extendió la mano para tocar la máscara en su rostro que cubría todo por encima de su nariz. Supongo que un dragón antiguo que está cerca de la muerte no era lo suficientemente fuerte. Tenía un dispositivo de grabación de vídeo en la mano. Vio a una persona sangrando por lo que parecía ser todo su cuerpo mientras corría hacia el altar. El vídeo de Kale Enituse se estaba reproduciendo en el dispositivo de grabación en repetición. Este hombre era naturalmente la Estrella Blanca. En silencio observó el dispositivo de grabación de vídeo que recibió del rey Oso Sayeru mientras comenzaba a hablar. Comillas. No hay forma de que Kale Enituse pueda pelear en tal condición, por lo que podemos considerarlo fuera de acción por ahora. Luego se volvió hacia donde había caído el dragón. El dragón antiguo algo confiable se ve así. La Estrella Blanca levantó la cabeza. El monstruo en el cielo simplemente se quedó allí sin atacar. Comillas. Supongo que debería seguir mirando por ahora. La Estrella Blanca retrocedió lentamente y se escondió. Mientras hacía eso, alguien más, Kale para ser específico, jadeó mientras miraba al dragón antiguo caer en picado. Wow, creo que algunas habilidades de actuación vienen con la edad. Clap, clap, clap. Raon aplaudió a su lado. Realmente eres un abuelo Goldie increíble. Capítulo 660. Supongo que tengo que intervenir. 2. Raon aplaudía mientras Mila se concentraba tranquilamente en la tarea que tenía entre manos.
Kale estaba acostado en la cama mirando hacia la ventana y riendo. Locke miró sin comprender por la ventana de la terraza. Está actuando, ¿verdad? Es falso. Su voz temblaba. El Eruhaven caído. La vista era demasiado impactante para llamarlo un acto. Mi corazón late salvajemente aunque sé que es falso. Locke apretó los puños con fuerza. Locke, no te preocupes. El abuelo no resultó herido por el ataque del dragón león. Kale miró a Raon con una mirada extraña por un momento. No debería poder ver nada porque está muy lejos. Como está tan seguro de que Eruhaven Nim no fue alcanzado. Kale cuestionó la respuesta de Raon, pero Raon solo sonrió alegremente como si no cuestionara nada en absoluto. Locke no pudo evitar sonreír después de ver la brillante sonrisa de Raon. Locke, comienza a moverte de acuerdo con el plan también. Sí, joven maestro, Nim. Locke observó a Kale que estaba llegando a las etapas finales de Connect Together, mientras respondía enérgicamente. Estoy bien. Sí, señor, lo entiendo. Locke apenas logró levantar los pies y salió de la oficina después de escuchar a Kale decir que estaba bien. Kale observó a Locke irse por un momento antes de volver a mirar por la ventana. El gran cuerpo del dragón caído. Desafortunadamente, una parte de un edificio fue destruida debido a la caída del dragón. El polvo y el humo se levantaron como nubes debido a la réplica. Esta vista sorprendió a todos excepto a los pocos que sabían la verdad. Algunos de los magos se dejaron caer al suelo. El escudo que habían lanzado para bloquear la réplica del dragón y la lucha del monstruo había desaparecido hacía mucho, y todo lo que los magos podían ver era el dragón caído. Una existencia que se decía que era el rey de la magia. Yo, no puedo creer que él, tan inútilmente. Aunque la batalla había sido feroz e intensa, extrañamente se sintió como si todo hubiera sido inútil. La razón detrás de esto era simple. Realmente es un monstruo. El dragón había caído, pero el monstruo estaba bien. El monstruo observaba en silencio al dragón caído sin un solo rasguño en su escudo. El dragón no había logrado dañar al enemigo ni siquiera un poco. Ese hecho estaba haciendo que los demás se sintieran como si hubiera sido inútil. Algo que ni siquiera un dragón podría hacer. Tenemos que hacerlo ahora. Los magos no pudieron decir esa parte. Pero había otros que se sentían aún más asustados de lo que se sentían. ¿Qué acaba de pasar? ¿Realmente el dragón cayó al suelo? No lo sé, no puedo ver nada. Eran los soldados que esperaban fuera de las murallas de la ciudad. Los soldados definitivamente vieron caer al dragón. Pero no podían aceptar lo que acababa de suceder. Escucharon el ruido del dragón estrellándose contra el suelo, pero no pudieron aceptarlo ya que las altas murallas de la ciudad les impedían ver lo que había sucedido. La cantidad de personas que susurraban en voz baja aumentó lentamente, haciéndose más fuerte y también amplificando su ansiedad. Tranquilo. Los soldados se estremecieron y se callaron después de que uno de los caballeros gritara. El caballero normalmente regañaba más a los soldados por sus acciones, pero él también estaba embargado por el miedo y el asombro de no poder regañar a los ansiosos soldados. El capitán caballero dio un paso adelante en ese momento. Todos ustedes permanezcan en posición. No pierdan el enfoque. Tenía un dispositivo de comunicación por vídeo en la mano. Aunque estaba gritando con severidad, su espalda que estaba cubierta por su armadura estaba llena de sudor. Su Alteza. Recordó la breve conversación que acababa de tener con Alberu y siguió gritando. Siempre y cuando no ataquemos primero. Ese monstruo no nos atacará. Los soldados miraron al monstruo en el cielo. Este monstruo realmente solo estaba observando en silencio al antiguo dragón. Así que no tengan miedo. El capitán caballero comenzó a caminar tan pronto como gritó hacia los soldados. Los caballeros de menor grado lo siguieron justo detrás de él. Le susurraron. Capitán, Nim, entonces ¿qué deberíamos? Estamos esperando. El capitán caballero asintió con la cabeza con una expresión rígida.
En primer lugar, no tenemos planes de atacar primero. Se ha tomado la decisión de que primero debemos descubrir la debilidad del monstruo y comprender mejor la situación actual. Su Alteza nos ha ordenado que esperemos. Luego dio una orden a los caballeros. Así que asegúrese de que los soldados no se sientan abrumados por el miedo. Comillas. Nos vamos a quedar en el lugar por ahora, señor. Así es. La orden de Su Alteza es esperar y ganarnos algo de tiempo en un punto muerto. Informe también a los soldados sobre la situación. Los caballeros respondieron con un saludo y llamaron a sus caballeros subordinados y a los que dirigían a los soldados. El mensaje de que estaban perdiendo tiempo comenzó a difundirse. Asustó a la gente, pero también alivió que no estuvieran peleando en este momento. El dragón caído. Los héroes que están luchando. Y finalmente, la ausencia de su comandante, que era como un símbolo de victoria. Los soldados se sintieron aliviados de no estar peleando de inmediato. El capitán Caballero miró a su alrededor y pensó en Alberu Crossman. Su Alteza, he entregado el mensaje a los soldados como me ordenaste. Compra algo de tiempo. La orden era que la mayor cantidad posible de personas lo supieran. El capitán Caballero miró hacia la ciudad después de completar diligentemente las órdenes del príncipe heredero. El dragón de hueso negro descendía con urgencia. Se dirigía hacia donde había caído el dragón. ¿Cómo lo curamos? No deberíamos ir y echar un vistazo primero. Dentro de Puzzle City, la gente se dirigió inmediatamente hacia el dragón caído una vez que salieron de la conmoción. El dragón parecía ser su aliado, por lo que deberían comprobar su estado. Los magos que tenían tanto respeto como desconfianza por el dragón comenzaron a moverse para estar lo más cerca posible del dragón. En ese momento. ¡Detente! Levantaron la cabeza después de escuchar un grito por encima de ellos. El príncipe heredero Alberu Crossman se quitó la armadura del dragón de hueso negro y descendió al suelo. ¡Boom! Hubo un pequeño estruendo una vez que aterrizó en el suelo. Alberu parecía correr urgentemente hacia el dragón. Todos retrocedan como ordenó Su Alteza. Rosalind lo siguió. No sabemos qué tipo de cambios habrá en el maná alrededor de un dragón que está en peligro. No te acerques a menos que te lo digamos. Los magos se estremecieron y dejaron de intentar seguirla. Lo que dijo Rosalind parecía bastante razonable. Incluso si quisieran acercarse debido a su curiosidad, no podrían ir contra Alberu, el príncipe heredero mágicamente talentoso que tenía la posición más alta aquí, ni contra Rosalind, que prácticamente se había consolidado como la maestra de la torre. Más importante aún, había una gran razón por la que no se atrevieron a acercarse. Podían ver la respiración extremadamente débil del dragón una vez que se habían acercado un poco más. ¡Qué desastre! Los magos dijeron eso hacia el dragón, una criatura cuyo nivel de magia nunca podrían alcanzar. Las escamas de dragón, que se decía que eran una de las cosas más fuertes del mundo, tenían tantas grietas. Parecían las grietas de una tierra seca por la sequía. La grieta comenzó en la garra del dragón y se extendió por la parte superior de su cuerpo y una parte de sus alas. Su piel dorada radiante también parecía más oscura y sombría. Comillas. Eruhaven, Nim. Rosalind dejó de caminar inconscientemente después de ver la condición de Eruhaven. Finalmente pudo ver la condición actual de Eruhaven, Nim, que no había podido ver debido al dragón león y el polvo dorado. Ella se quedó sin palabras. Sabía que la caída de Eruhaven había sido un acto. Pero ver la condición de Eruhaven le hizo saber que si Eruhaven hubiera luchado un poco más, esa caída podría haberse convertido en una realidad. Tiene dolor de cabeza. Había pensado que alguien podría morir en esta guerra. Incluso se preparó pensando que también podría morir. Pero se sintió sofocada pensando que alguien que era más o menos, no, era su maestro, podría haber muerto. Eruhaven, Nim. Escuchó la voz de Alberu en ese momento. Alberu se había quitado el casco y reveló su cabello rubio y ojos azules mientras caminaba hacia Eruhaven. Tenía una expresión muy rígida en su rostro. Me preguntaba cómo seguir el ritmo y seguir el juego, ya que la estrella blanca estaría mirando.
Pensó que era bastante ridículo que hubiera debatido sobre cómo reaccionar ante el acto muerto de Eruhaven. Realmente estaba dispuesto a morir. Eruhaven se veía como el infierno en este momento. Alberu finalmente se dio cuenta de que esta respiración pesada no era del todo falsa. SHHH. Su mano tocó la piel agrietada de Eruhaven. ¿Estás bien, Eruhaven, Nim? La voz baja de Alberu se quebró un poco. Sonaba tan mal que los demás que estaban mirando no pudieron evitar tragar saliva. Ju. El dragón antiguo no pudo responder. Aunque todos sabían que los dragones eran criaturas majestuosas, no pudieron evitar mirar con lástima al dragón que respiraba con dificultad y tenía grietas en la piel. Príncipe heredero. Pero en el momento en que Alberu escuchó la voz tranquila de Eruhaven en su mente. Me quedo aquí así. El dragón se asomó para abrir uno de sus ojos y miró sigilosamente a su alrededor. Aparentemente, no hay nada que no pueda hacer. Mientras Eruhaven elogiaba sus habilidades de actuación. ¡Ja! La mirada de Alberu cambió. ¿Por qué me miras de la forma en que normalmente miras a Kale? Eruhaven, que solo había abierto los ojos lo suficiente para ver a Alberu que estaba justo frente a él, estaba casi sin palabras. A Alberu no le importó y puso su mano sobre la frente de Eruhaven. Luego murmuró con voz triste. Está completamente fuera de sí. Parece estar consciente, pero sigue diciendo tonterías. ¿Qué? Mier asterisco a, Eruhaven, Nim, no puedes morir. Por favor, manténgase despierto. Jo. Eruhaven sintió escalofríos después de escuchar la voz desesperada de Alberu. ¡Qué habilidades de actuación tan escalofriantes! Alberu haría quedar mal a la mayoría de los actores de teatro. Pero esto era de esperarse. Alberu era alguien que había protegido su posición sin la ayuda de la familia de su madre mientras ocultaba el hecho de que era un cuarto de los elfos oscuros. No estaría vivo si no fuera un actor habilidoso. Eruhaven estaba asombrado internamente cuando escuchó a Alberu susurrar extremadamente bajo. Por favor, quédate aquí y finge que estás inconsciente. Entendido. Alberu luego levantó la voz. Su respiración. La respiración de Eruhaven, Nim se está volviendo aún más débil. Eruhaven se quedó allí sin hacer nada. Alberu se encargó de todo. Su Alteza, ¿puedo echar un vistazo? Rosalind salió de sus pensamientos y se movió para ayudar a Eruhaven. Alberu dejó a Eruhaven al cuidado de Rosalind y se dio la vuelta. Luego le dio una orden al primer mago con el que hizo contacto visual. Comuníquese con un templo cercano de inmediato. Probablemente estaba buscando urgentemente un templo para curar al dragón. Varios magos sacaron inmediatamente los dispositivos de comunicación por vídeo y comenzaron a lanzar el hechizo. Pero Alberu negó con la cabeza y empezó a hablar consigo mismo como si no fuera suficiente. Esto no es suficiente, el santo, necesito ponerme en contacto con el santo, Nim. El santo Jack. Algunas personas a su alrededor asintieron con la cabeza después de que Alberu mencionara a Jack. Sanando a un dragón, quizás el santo podría hacer eso. Yo personalmente debería ir allí. Alberu notó que Locke se le acercaba en ese momento. Su Alteza. Locke hizo una reverencia y saludó respetuosamente a Alberu. Alberu rápidamente puso su mano sobre el hombro de Locke. Espero que la tribu tigre y la tribu lobo puedan hacer guardia alrededor del dragón, Nim. Si Su Alteza, lo protegeremos para que nadie se le acerque. Locke miró hacia un anciano lobo que asintió con la cabeza y los lobos comenzaron a rodear a Eruhaven. Te lo dejo a ti. Alberu susurró en voz baja mientras pasaba junto a Locke y Locke le respondió en un susurro. Dragón antiguo, por favor, no se preocupe. Lo haremos para que nadie pueda acercarse y descubrir el estado de Eruhaven. Locke vaciló por un momento antes de agregar. Comillas. Joven maestro, Nim. Alberu se volvió hacia Locke. Joven maestro, Nim, no importa, Alteza. Por favor, solo ve a echar un vistazo. Locke no dijo nada más. Alberu no preguntó nada más y se limitó a mirar por encima del hombro de Locke al anciano dragón que tenía los ojos cerrados. No te preocupes por mí. Ahora tengo algo de tiempo para descansar.
Alberu no sintió ningún alivio después de escuchar las palabras del antiguo dragón. No se preocupe, Su Alteza. Podemos salvarlo. Una comisura de su boca se elevó después de escuchar la voz de Locke, que estaba llena de confianza. Era porque sabía de dónde venía la confianza de Locke. Alberu dejó de mirar a Eruhaven y miró al cielo. El dragón de hueso negro, el dragón mestizo y Choyan estaban en el aire. Choyan también quería bajar, pero alguien necesitaba lucir como si estuviera protegido contra el dragón león. Por la estrella blanca y por sus aliados. Choyan asintió con la cabeza y le dijo a Alberu que estaba bien darse prisa e irse. Mary estaba en uno de sus monstruos esqueléticos voladores mientras se movía hacia el dragón de hueso negro. El dragón mestizo, Mary y Choyan. Los tres deben poder prepararse para cualquier situación urgente que pueda surgir. Debería darme prisa. Se dirigió hacia el ayuntamiento como si se apresurara a ponerse en contacto con el Santo Jack. Planeaba charlar con Cale sobre sus planes. Su Alteza. Alguien lo detuvo mientras se movía. Duque. Fue el duque de Ruz. Su rostro tenía una desconocida sensación de nerviosismo. Alberu lo miró con lástima, sin embargo. Espero que puedas esperar aquí. No podía permitir que Deruz lo acompañara. El Cintamani, ese orbe que estaba conectado a la tierra, estaba con Cale. Además, el cuerpo de Cale estaba hecho un desastre. No podía llevarse al duque de Ruz, que había venido hasta aquí por su hijo. Podrás verlo pronto. Solo podía consolarlo con esas palabras. El duque de Ruz asintió con la cabeza. El nerviosismo desapareció y una voluntad indomable pareció llenar su mirada. Estaré esperando, Su Alteza. Alberu asintió con la cabeza para agradecer a Deruz antes de dirigirse a la oficina. Asterisco asterisco asterisco. Cale miró hacia Mila. Maestro, es la última parte ahora. Las grietas de todo el cuerpo de Cale fueron reparadas con maná beige. Tía, eso significa que el humano estará mejor. Solo su plato se fusionará, por lo que aún debería tomárselo con calma. Tía, eres increíble. Las regordetas mejillas de Raon se crisparon como si estuviera feliz. Raon miró hacia Cale. Humano, ¿qué vas a hacer una vez hecho esto? Raon sentía curiosidad por la siguiente parte del plan. Cale respondió con indiferencia mientras miraba los dos orbes. Ir a casa. Ir a casa. Tanto Raon como Mila parecían confundidos, pero Cale tenía un lugar al que tenía que ir durante este punto muerto. La tumba de la madre de Cale en Ituse. Necesitaba ir allí, tenía la sensación de que allí lo estaría esperando una pista. Organizó sus pensamientos y miró los dos orbes, el Cintamani y el dispositivo de comunicación por vídeo mientras comenzaba a hablar. ¿No lo vas a apagar? Ron respondió con una sonrisa benigna. Sí, joven maestro, Nim. No lo voy a apagar. Lee Su-hyuk, Kim Rok-su y Choi Jung-su estaban sentados en una fila con Park Jin-tae mirando detrás de ellos mientras Lee Su-hyuk respondía por el grupo a través del Cintamani. No sé cómo apagarlo. Ambas voces eran amables, pero sus miradas eran bastante feroces. Cale se sintió dudoso, pero no tuvo tiempo para hablar de ello. Luego se volvió hacia Mila. Maestro, va a doler un poco. Por favor, adelante. Mila sonrió gentilmente como diciéndole que no se preocupara antes de alejarse un paso de Cale. Maná de color beige se arremolinaba a su alrededor. Raon dejó los dos orbes y dio un paso atrás cuando Cale cerró los ojos. Mila miró a Raon antes de pararse justo frente a él para que no pudiera verlo. Raon estaba a punto de decir que también quería ver, pero se calló después de sentir el maná arremolinándose en la oficina. Raon, quédate quieto, este es un momento importante. ¿Cómo se atrevería a moverse durante un momento importante? No pudo interrumpir la curación de Cale debido a su curiosidad. Raon acurrucó su cuerpo y permaneció lo más quieto posible. Quería asegurarse de que sus acciones no afectaran el maná de Mila. Quería asegurarse de que no se interpondría en su camino en absoluto. Cale tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras permanecía allí con los ojos cerrados. Un aura cálida y suave comenzó a extenderse por su cuerpo.
Podía decir de dónde empezaba. Las grietas en todo su cuerpo. Esta aura había comenzado por el maná de color beige que había llenado esas grietas. Como la luz del sol de la mañana o el sol brillante en medio de un día de invierno. Kale se sintió relajado al sentir esta cálida aura llenar su cuerpo. Finalmente. Kale, tu plato estará conectado pronto. ¡Qué dragón tan asombroso! Los antiguos poderes no pudieron ocultar su alegría. Kale también estaba feliz. Toc. La puerta se abrió en ese momento. Alberu se había acercado lo más rápido posible. Dudó y no supo si entrar o no después de ver el maná beige que llenaba la habitación. Luego vio la condición actual de Kale. Maná de color beige cubría el cuerpo de Kale como si fueran telarañas. Kale, con una sonrisa pacífica, abrió los ojos cuando Alberu comenzó a fruncir el ceño. Y luego. ¡Ic! Los ojos de Kale se abrieron de par en par. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de apertura de exclamación, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Trató de tomar aliento. Comillas, coma, signo de cierre de exclamación, comillas. Ese cálido rayo de sol cambió de repente. El cálido maná de color beige que había llenado los huecos en esas grietas de repente se convirtió en dagas afiladas y lo apuñaló por todas partes. Todo su cuerpo estaba empezando a arder y sintió un dolor intenso. Un dolor que era incluso incomparable al dolor que sintió cuando usó su habilidad instantánea, llenó todo su cuerpo. Comillas. Kale no pudo hablar. Nunca antes había sentido este tipo de dolor. Este dolor era imposible de describir con palabras. Le temblaban las extremidades mientras su frente y todo el cuerpo estaban cubiertos de sudor. El maná de Mila que cubría la oficina estaba haciendo ruidos retumbantes. Kale estaba en el centro con su rostro completamente pálido mientras luchaba por manejar el dolor. Las tres personas dentro del Cintamani, Ron y el rey mercenario Bad, que estaban mirando como representantes a través del dispositivo de comunicación por vídeo. Alberu, que estaba congelado como una estatua fuera de la puerta. E incluso Raon, quien notó la grave situación pero solo pudo mirar a su alrededor ya que estaba cubierto por Mila y no podía ver a Kale. Ninguno de ellos pudo decir nada. Lentamente. El maná de color beige se filtró lentamente en el cuerpo de Kale, curando las grietas y heridas en el proceso. El cuerpo de Kale se estaba curando, pero Kale tenía tanto dolor que no podía hacer ningún ruido. A diferencia de Raon, que no podía ver, los adultos no podían decir nada debido a lo que vieron. Capítulo 661. Supongo que tengo que intervenir. 3. Kale tenía tanto dolor que estaba a punto de volverse loco. Mier asterisco a, esto solo duele un poco. Esto es lo que ella llama doler un poco. Fue increíble. ¿Estás bien? Seguid así, solo un poco más terminará pronto. Kale, puedes hacerlo. Verdaderamente un dragón despiadado. Kale podía escuchar los poderes antiguos murmurando en su mente. A diferencia de los que lo animaban, Kale no tenía fuerzas para responder. ¿Por qué diablos mi mente se aclara mientras el dolor continúa? Era tan doloroso que deseaba desmayarse o algo así, pero en cambio sus sentidos se agudizaban a medida que pasaba el tiempo. Su sentido del tacto, la vista, el olfato, etc., podía sentir todos sus sentidos rebosantes de energía a medida que pasaba el tiempo. Estoy mejorando. Mi plato finalmente se está conectando. Kale podía decir lo que estaba sucediendo sin siquiera mirar su cuerpo. Probablemente por eso cada segundo se sentía como si durara un día entero. Volvió la cabeza a pesar del dolor e hizo contacto visual con Mila. Empezó a articular algo. No debería haber confiado en un dragón. No salían palabras. Sin embargo, Mila le sonrió gentilmente como si supiera lo que él quería decir sin que él realmente lo dijera. Maestro, terminará pronto. Como mencionó, el maná de color beige que cubría el cuerpo de Kale había sido absorbido en su mayor parte, por lo que ahora solo era visible alrededor de su cuello y área de la cara.
Kale se mordió los labios con alivio después de escuchar que casi había terminado. Mila dijo algo alegremente en ese momento. El área de la cabeza duele un poco, solo un poquito más. Esta hija de $%. Kale maldijo internamente ya que ni siquiera podía pronunciarlo más mientras miraba hacia Mila con desesperación. Mila gentilmente le dijo que vendría. Va a suceder, ahora mismo. ¡Puaj! La cama en la que estaba Kale empezó a moverse. Fue porque el cuerpo de Kale temblaba incontrolablemente ante este repentino dolor. Humano. Raon asomó la cabeza por detrás de Mila después de escuchar el gruñido extremadamente doloroso de Kale. Ju. Lo que Raon vio fue a Kale que estaba acostado boca abajo en la cama mientras respiraba con dificultad. Kale estaba apretando su cabello con ambas manos mientras metía la cara en la almohada. Humano, ¿estás bien? Raon se acercó a Kale en estado de shock después de ver cómo estaba empapado en sudor. Sus ojos brillaron después de mirar a Kale correctamente, ya que no lo había hecho la primera vez porque notó todo el sudor. Jaf, estoy bien. La forma en que respiraba con dificultad mientras respondía lo hacía sonar cansado, pero su rostro estaba completamente curado sin una sola cicatriz o grieta en él. Humano, pareces un bebé. Raon solo compartió sus pensamientos honestos y Kale tenía una mirada de incredulidad mientras movía su mano para cepillarse la cara. Podía sentir su rostro suave que no tenía una sola cicatriz o grano en él. Se volvió lentamente hacia Mila. Dragón aterrador. Pensó para sí mismo que Mila era el dragón más aterrador y vicioso cuando Mila le sonrió gentilmente después de notar su mirada. Maestro, su plato estaba conectado muy limpiamente sin un solo rasguño, por lo que ya no tiene que preocuparse por su plato. Los poderes antiguos reaccionaron a esa declaración. La Super Rock fue el primero en compartir su emoción. Es cierto, Kale, está completamente limpio sin ningún signo de haber sido armado. Wow, realmente wow, este dragón puede ser despiadado, pero seguro que tiene talento. Wow, esto es genial. El sonido del viento también intervino con una voz sorprendida. Mi poder, conectarse juntos es bastante útil para armar las cosas sin dejar ningún rastro de que esté sucediendo. Sin embargo, había algo que Mila tenía que decirle a Kale, ahora curado. Sin embargo, no puedo usar mi poder dos veces en la misma persona. Eso significaba que no podría usar sus habilidades para curar a Kale si su plato se volvía a romper. Maestro, su plato es grande pero débil como el vidrio. Por lo tanto, tenga cuidado. La sonrisa desapareció de su rostro cuando dijo lo siguiente. No habrá próxima vez. Su voz fría llenó la oficina. La ráfaga de viento causada por su maná beige se había ido y toda la oficina estaba en silencio. Raon apretó los puños después de escuchar lo que Mila acababa de decir. Nunca dejaré que el humano vuelva a estar así. Raon había tomado una decisión y los demás que lo miraban sentían lo mismo. Te ves hecho mi asterisco da. Kale se volvió hacia Alberu que estaba entrando en la oficina. Alberu frunció el ceño mientras miraba a Kale con una mirada de desaprobación. Su Alteza, usted también se ve terrible. Fue porque Kale se rió disimuladamente y respondió de esa manera. Ja. Suspiró y apartó la mirada de Kale mientras caminaba hacia los dos orbes en un lado de la oficina. Ron. Su Alteza. ¿Qué tal si dejas de mirar y te das prisa y vienes aquí? El rostro de Ron no mostró nada de su habitual sonrisa benigna mientras miraba a Alberu. Ron miró a su alrededor. Hong y Dodori paseaban cerca ya que no podían acercarse al dispositivo de comunicación por vídeo. Beacrox se acercó después de ver la expresión seria en el rostro de Ron. Gassan y los miembros de la brigada de guardabosques también estaban aquí. Finalmente, estaba Rasil quien estaba sentado con una mirada atrevida en su rostro. Ron volvió a mirar a Alberu y empezó a hablar. Estaré allí mismo, Alteza. Suena bien. Ahora, rey mercenario, puedo dejarte el continente oriental. Alberu miró ahora a Bad que estaba con Ron.
El rey mercenario miró a Kale en la cama con una expresión algo en blanco por un momento antes de asentir con la cabeza. Por favor, déjenoslo a nosotros. El lado de la princesa Hopis y mis mercenarios son suficientes para manejar las cosas aquí. El rey Nosed también estará con nosotros. Fue en ese momento. Dodori, Nim y Rasil, Nim no pueden venir ahora mismo. Alberu se volvió hacia Kale, que estaba detrás de él, antes de volver a fruncir el ceño. La forma en que Kale se estaba poniendo la chaqueta hizo evidente que estaba a punto de levantarse. Kale se levantó lentamente de la cama y se acercó a Alberu y los demás. Este monstruo, el dragón león, responde cuando aparecen individuos fuertes. El monstruo podría comenzar a moverse si Mila, Nim, Dodori, Nim y Rasil, Nim están todos en un mismo lugar. Haremos que Mila, Nim y Dodori, Nim esperen cerca de Puzzle City por ahora. Kale miró hacia Alberu después de sentir que algo andaba mal. ¿Por qué estás? Alberu miraba a Kale con una expresión extremadamente molesta. ¿Estás pensando en pelear ahora mismo? Yo. Sí, tú. La mente de Alberu era un lío complicado cuando Kale se señaló a sí mismo con una expresión confusa en su rostro. Había visto cuánto dolor acababa de pasar Kale. Por eso quería decirle al dueño de este cuerpo débil que necesitaba descansar para tomar un descanso, incluso si su plato estaba conectado de nuevo. Pero Kale Enituse necesitaba luchar con ellos en esta situación actual. Se disculpó mucho por tener que hacer eso y agradeció a Kale por poder hacerlo. Estaba enojado con esta maldita situación de madre. La mente de Alberu era un lío complicado debido a la mezcla de todas estas emociones. Estoy seguro de que dirá que peleará, pero si su plato se vuelve a romper. Rápidamente se deshizo del terrible pensamiento y negó con la cabeza. Fue en ese momento. No voy a pelear. No vas a pelear. Si Su Alteza. Fue el turno de Alberu de mirar a Kale con una expresión confusa en su rostro. A Kale no le importó y siguió hablando porque no tenía tiempo que perder. Pensó que esto era genial. Alberu y el continente oriental. Ahorraría algo de tiempo ya que podría contar su plan a dos lados al mismo tiempo. Nuestro objetivo es hacer que la estrella blanca aparezca frente al dragón león. Por eso es importante que parezca que Eruhaven, Nim y yo somos incapaces de luchar. En tal situación, es mejor que no me muestre en el campo de batalla. Alberu asintió y asintió con la cabeza. Luego hizo una pregunta. Entonces, ¿a dónde vas? ¿No sería mejor quedarse en la oficina para hablar de estrategia y guiar a todos en las sombras mientras ahorra energía para cuando aparezca la estrella blanca? Alberu quería preguntar eso, pero la respuesta de Kale lo dejó sin palabras. Planeo ir a la tumba de mi madre. El silencio llenó el área por una razón diferente esta vez. UHH. Alberu, que sabía sobre Kim Roxu, se quedó sin palabras y se tomó un minuto para averiguar de qué madre Kale estaba hablando. Mila gimió y se tapó los ojos con las manos. En cuanto a Lee Su-hyuk, Kim Roxu y Choi Young-su dentro del Cintamani, simplemente se quedaron en silencio porque no sabían lo que estaba pasando. Incluso si querían decir algo, todavía estaban sorprendidos por el dolor que parecía sentir Kale mientras lo curaban. Y finalmente, el dispositivo de comunicación por vídeo. Mier *A. El rey mercenario Bad suspiró. Ron estaba parado en silencio a su lado mientras miraba hacia otro lado. Sus ojos fluctuaban, pero Bad ni siquiera podía pensar en mirar a Ron cuando comenzó a hablar. ¿Tú, en qué estás pensando? Oye, no es eso, ¿verdad? Kale miró a Bad con una expresión extraña después de escuchar su voz temblorosa. Bad se tapó la boca con una mano mientras fruncía el ceño. Kale, absolutamente no debes tener pensamientos extraños como ese. Bad se sintió frustrado después de escuchar a Kale hablar como si no tuviera idea de lo que Bad estaba hablando. ¿De verdad crees que no sabría en qué estás pensando si finges ignorancia? Actualmente se encontraban en un momento de calma en medio de una feroz batalla. ¿Por qué otra razón Kale iría a visitar la tumba de su madre, quien falleció cuando él era joven?
Bad tenía una idea de lo que estaba pensando Kale basándose en las cosas que había visto y oído. Comillas. Definitivamente irá allí para reafirmar su determinación. Cuando los mercenarios se enfrentan a una gran guerra, están a punto de emprender una misión peligrosa o cuando reciben una misión que deben completar con éxito. A menudo se van a casa o a las tumbas de familiares fallecidos para calmarse o tomar una decisión. Este bastardo que ha sido indiferente todo este tiempo va a visitar la tumba de su madre esta vez. Debe haber significado que hubo un gran cambio en el estado mental de Kale. Bad no podía entender la mente de este punk que apenas tenía 20 años y sentía pena, a pesar de no saber todo lo que Kale llevaba sobre sus jóvenes hombros. Bad controló su corazón lloroso y lentamente comenzó a hablar. Debes sobrevivir, todos debemos sobrevivir pase lo que pase. ¿Por qué diablos está actuando así de repente? ¿Qué tontería es esta? Kale pareció sorprendido al observar a Bad. Por supuesto que tenemos que sobrevivir. Mi objetivo es vivir una vida cómoda y saludable en el futuro. Ya veo. Asegurémonos de hacer eso. Bad asintió cálidamente con la cabeza hacia Kale con un brillo en los ojos. Kale quería apagar el dispositivo de comunicación por vídeo tan pronto como vio la reacción de Bad. Pero Bad dijo algo antes de colgar primero. Recibiré tu firme determinación y trabajaré duro también. Superemos las cosas juntos. Cacha asterisco. Bad había apagado el dispositivo de comunicación por vídeo después de decir eso. Por eso Kale no lo sabía. Me dirijo. Sí, señor, por favor, manténgase fuerte, patriarca, Nim. Ron, On, Hong y Beacrox. Los 4 y algunos otros, incluidos los dragones, se habían ido. Bad miró hacia atrás a los miembros restantes de la casa Molan, mercenarios y miembros de la brigada Ranger que lo estaban mirando. Se veían un poco relajados después de esta primera victoria. Bad necesitaba enseñarles lo que se sentía al estar desesperado. Llamó solo a los líderes de los aliados para explicar las órdenes de Kale. Solo podía contarle a algunas personas sobre las órdenes de Kale ya que se suponía que la gente pensaba que no podía pelear en este momento, por lo que Bad decidió que esto sería suficiente. Definitivamente ganaremos. La guerra aún no ha terminado. De hecho, esto podría ser solo el comienzo. Terminemos este negocio en el continente oriental con nuestras propias manos. Debemos mostrar nuestra voluntad. Las miradas de los directores ejecutivos cambiaron. Sus pupilas fluctuaban como las de Bad. Sí, hagámoslo. Bad quería aprovechar este impulso para deshacerse de todos los rastros de la estrella blanca en el continente oriental durante su ausencia. Kale, que no tenía idea de esto, tenía una expresión dudosa en su rostro mientras miraba el dispositivo de comunicación de vídeo ahora apagado antes de darse la vuelta y dirigirse hacia Raon, quien lo estaba mirando. Raon y yo volveremos pronto, así que comuníquese conmigo en el dispositivo de comunicación por vídeo con frecuencia, Su Alteza. Ok. Alberu parecía tener muchas preguntas pero Kale no explicó nada. No podía mencionar la conversación que tuvo con el verdadero Kale en Ituse por el momento. Kale estaba planeando explicar las cosas después de confirmar algo en la tumba de su madre. ¿Vas a ir allí ahora mismo? No, Su Alteza. Kale sacó una bata de su bolsa de bolsillo espacial. La magia de Raon convirtió su cabello en castaño. Planeo ir a ver a mi padre primero. Antes de dirigirse a la tumba de la verdadera madre de Kale. Necesitaba ver el rostro del duque de Ruz primero. Reunirse con el verdadero Kale en Ituse le permitió a Kale aceptar completamente el hecho de que él era quien necesitaba cuidar a su familia aquí. Asterisco. Estaban aquí. Estaban en una pequeña montaña con un bosque vibrante, a diferencia de las otras montañas que se usaban para extraer mármol. En realidad, probablemente sea más exacto llamar a esto una colina. Kale miró por un momento esta colina que estaba ubicada justo detrás de Enituse Estate. Humano. Este lugar es espeluznante. Raon agitó sus alas mientras flotaba junto a Kale. Y luego detrás de Kale. Yung, Nim. Basen estaba allí de pie con una expresión rígida en el rostro.
También parecía haber estado planeando ir a Puzzle City ya que llevaba una armadura de cuero. Basen miró a Raon y vaciló antes de preguntar. ¿Vas a ir solo? Parecía extremadamente preocupado. Kale tenía prisa pero le hizo un gesto a Basen. Realmente no quiero ir solo. Kale no sabía dónde se encontraba la tumba de su madre biológica entre las numerosas tumbas de los antepasados en Ituse. Tardaría bastante en buscarlo él mismo. Basen debería saber dónde estaba ubicado. Además de esa razón, Kale solo podía decirle una cosa a Basen, a quien le preocupaba que Kale fuera de repente a la tumba de su madre en medio de una guerra. Hermano pequeño, vamos juntos. Basen se estremeció en estado de shock mientras miraba a Kale, quien le hacía señas con la mano. Capítulo 662. Supongo que tengo que intervenir. 4. Hermanito. Basen sintió como si la voz de Kale resonara en su oído como una ilusión. Su corazón latía salvajemente también. Tenemos que darnos prisa. Salió de él después de escuchar el comentario de Kale y comenzó a caminar. Cada paso se sentía extremadamente pesado. El reino entero está prácticamente en guerra en este momento. El ducado en Ituse solo dejó algunos caballeros y magos necesarios para la defensa del territorio y reunió al resto de las tropas en el castillo del señor. Su madre, la duquesa Violan, estaba reuniendo las tropas como diputada de su padre que no estaba aquí, comunicándose con diferentes territorios a través de la región nordeste y reuniendo a todas las tropas. La madre y el vizconde Ubar pronto se dirigirán a Puzzle City. El ducado en Ituse solía ser famoso por su riqueza, pero ahora también era famoso por su fuerza militar. Luego estaba el vizconde Ubar que tenía la armada en su territorio. Estos dos lugares se convertirían en el centro que envía tropas urgentemente a Puzzle City. De acuerdo con lo que me dijo mi madre, las diferentes partes del reino de Rohan se están ocupando de los intrusos antes de prepararse para dirigirse a Puzzle City por orden de su Alteza. Basen lo había visto. El capitán Caballero había enviado una imagen de los monstruos a través de un dispositivo de comunicación por vídeo. Solo mirarlo le dio escalofríos por todo el cuerpo. El hermanito de nuestro humano. ¿Qué estás haciendo? Basen escuchó una voz brillante en ese momento. Tenemos prisa, vámonos ahora mismo. Ah. El joven dragón negro estaba inclinando la cabeza mientras lo miraba. Un dragón. Basen había visto al dragón dorado que había aparecido como su aliado para luchar contra los monstruos. Había podido ver todo esto porque estaba ayudando al lado de su madre. Basen, tú lideras el camino. Tengo algunas cosas en las que pensar, así que te seguiré. Hermano Basen, démonos prisa. Basen quería pensar más en Raon, pero decidió que debía seguir las órdenes de Kale debido a la situación actual. Dio un paso adelante y comenzó a subir la colina. Podía sentir a Kale caminando detrás de él. No sé por qué Jung Nim de repente quiso venir aquí, pero me alegro de que haya algo que pueda hacer con él. Basen tenía esos pensamientos mientras caminaba hacia adelante cuando escuchó la voz de Kale detrás de él. ¿Dónde está madre? Kale no se había detenido en la finca y acababa de ponerse en contacto con Basen para reunirse con él en esta colina. Basen no podía ver a Kale ya que estaba en el frente, pero lentamente comenzó a sonreír. Jung Nim siempre ha sido así. A veces parecía desinteresado e incluso frío, pero él era una persona cálida por dentro. Mientras Kale de repente buscaba ir a la tumba de su madre biológica cuando el reino de Rohan estaba en esta situación peligrosa. Basen pensó que era muy propio de Kale preguntar con cautela por su otra madre, Violan, en el camino. Mi madre me dijo que me disculpara en su nombre por no poder ir a verte porque está ocupada y me pidió que te observara minuciosamente para asegurarme de que no tienes ninguna herida. Ya veo. ¿Y Lily? Ah. Basen jadeó. Comillas. Lily, dice que también quiere ir a Puzzle City y ha estado. Se detuvo un momento antes de continuar. Ella está haciendo una rabieta por eso en este momento. Incluso si no consideramos su edad, no faltan sus habilidades y, lo que es más importante, sus experiencias.
Comillas. Ella es lo suficientemente hábil para derrotar fácilmente a la mayoría de los caballeros regulares en el territorio y está casi a la par con los caballeros de nivel superior. ¿Es así? Sí, Jung, Nim. ¡Qué genio! Ella seguro que lo es. Los dos hermanos dejaron de hablar por un momento pensando en Lily, que se estaba volviendo más fuerte cada día. Humano, tu segundo hermano es increíble. Ella es realmente fuerte, aparentemente. Cale asintió con la cabeza. Debería dejar que Lily sea la dueña del territorio en el futuro si ella quiere hacerlo. Sentía como si su territorio se convertiría en el más fuerte del reino de Rohan si ella fuera el señor del territorio. Beneficiarse de Lily mientras anda tranquilamente por la casa sin hacer nada. Eso suena demasiado dulce. Mientras Cale pudo idear un plan alternativo para tener una vida tranquila y holgazana en el futuro. Jung, Nim, ¿puedo preguntarte por qué te diriges a la tumba de tu madre? Cale pensó en el duque de Ruz después de escuchar la cautelosa pregunta de Basen. Padre me preguntó con la misma cautela. Cale se había acercado al duque de Ruz mientras estaba bajo el hechizo de invisibilidad de Raon. Padre. HHH. Deruz se había quedado muy conmocionado y se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, escucho voces ahora. Necesito concentrarme ahora mismo, pero ¿por qué estoy tan débil? Comillas sencillas. Cale había estado ansioso por un momento antes de informarle al duque de Ruz que en ese momento era invisible y se estaba mudando a un callejón vacío para charlar juntos. Oh, hijo mío, tu rostro, tu tez. El duque de Ruz había mirado lentamente todo el cuerpo de Cale preocupado, pero se detuvo instantáneamente cuando escuchó lo que Cale tenía que decir. Padre, parece que tendré que ir al lugar de descanso de mi madre por un momento. Deruz guardó silencio un rato antes de preguntar con la misma cautela que Basen acababa de hacer. Mamá dejó algo allí. No es algo más como subir para reafirmar tu resolución o algo así. Mi resolución. Sí, una determinación para el futuro o algo así. El futuro. Incluso Cale pensó que no estaba bien compartir sus sueños de ser un vago en el futuro frente a la tumba de su madre biológica. Cale tenía una expresión en blanco después de tener ese pensamiento y negó con la cabeza. No, no es algo así, solo voy a conseguir algo. Entonces me siento aliviado. El duque de Ruz agarró las manos de Cale con una expresión mucho más relajada. Ok, ve a hacer lo que tengas que hacer. Cale había sentido que algo era extraño. Pensé que el duque de Ruz no sabía que la madre biológica de Cale tenía un poder ancestral. Era extraño que Deruz aceptara tan fácilmente el hecho de que Cale iba a conseguir algo. Pero las siguientes palabras del duque de Ruz lo hicieron comprensible. Recuerdas que enterramos el diario de tu madre en una caja debajo de la lápida, ¿verdad? Deruz había palmeado cuidadosamente el hombro de Cale. Tu madre dijo que debemos asegurarnos de que solo tú lo veas. Me lo dio en una caja encantada. Una sonrisa amarga había aparecido en el rostro de Deruz. Tu madre, Drew, era una persona misteriosa, pero lo que sí sé es que te amaba mucho. Probablemente todavía no haya nadie en este mundo que te ame tanto como ella te amaba. Drew Tames. Deruz apartó la mano del hombro de Cale mientras pensaba en la madre biológica de Cale. No sé por qué va a ir allí, pero estoy seguro de que tiene sus razones. Tome su tiempo, no te preocupes por las cosas de aquí. Luego sonrió. Estoy realmente aliviado de ver que estás bien. Eso es todo lo que me importa. Cale sintió como si esta conversación con Deruz fuera diferente de lo habitual, tal vez porque fue después de su charla con el Cale real. Respondió con calma a Basen, quien preguntó con tanta cautela como lo había hecho Deruz. Vine a buscar el diario que dejó la madre. Ya veo. Basen respondió como si no lo hubiera sabido antes de detenerse y moverse unos pasos hacia un lado. Cale pudo ver una lápida. Menor que Drew Tames, mayor que... Cale observó en silencio el nombre. Supongo que soy un poco ignorante. Podría haber sentido curiosidad por el pasado de Cale o su familia después de poseer este cuerpo. Sin embargo, todo en lo que había pensado era en la información del nacimiento de un héroe.
No había sentido curiosidad por el nombre de la madre biológica de Kale, su apariencia o incluso su familia. Solo se centró en las cosas que necesitaba para manejar las cosas en el presente y el futuro. Está limpio. La tumba estaba muy bien cuidada. Las tumbas de los otros antepasados también estaban limpias, pero esta daba la sensación de que estaba muy limpia y que alguien la había mantenido recientemente. Era el duque de Ruz quien lo había hecho. Independientemente de quién fuera, Kale decidió que él sería el que mantendría esta tumba en el futuro. Pensó que este era su deber ahora que realmente se hizo cargo del cuerpo de Kale en Ituse cuando comenzó a hablar. Basen, bajarás primero. Basen notó la mirada profunda en los ojos de Kale mientras miraba la lápida y asintió con la cabeza con urgencia. Sí, Jung, Nim. Voy a bajar primero. Te esperaré al pie de la colina. Basen vaciló antes de continuar. Ah, y por favor, llámame si alguna vez, de verdad, si alguna vez me necesitas para algo. Ok. Basen se sintió un poco aliviado al ver la sonrisa en el rostro de Kale y comenzó a caminar. Kale caminó hacia la lápida una vez que ya no pudo ver a Basen. Se agachó y puso la mano en el suelo justo delante de la lápida. No siento nada. Todos los demás poderes antiguos que Kale había obtenido hasta ahora tenían una sensación peculiar y única a su alrededor. El sonido del viento había provocado remolinos en el océano. El fuego de la destrucción había estado en el centro de la lava. El escudo indestructible había estado buscando comida debajo de un árbol. Pero a diferencia de esos otros poderes antiguos, aquí reinaba el silencio. Kale debatió por un momento antes de comenzar a hablar. Supongo que primero debería encontrar el diario. El diario que el duque de Ruz había mencionado. El diario que la madre biológica de Kale le había dejado. Ese diario podría tener información sobre la mitad restante del poder antiguo. Humano. Debería cavar. No, esto es algo que debería hacer. Sacudió la cabeza ante la pregunta de Raon y sacó una pequeña paleta de su bolsa de bolsillo espacial. Por favor, discúlpame. Miró la lápida y la tumba detrás de ella e inclinó la cabeza. Luego comenzó a cavar. CHH. Fue fácil excavar en el suelo. Eso es extraño. El suelo debería estar congelado y difícil de cavar debido al clima frío, pero el suelo frente a la lápida era fácil de cavar como si fuera barro. Kale decidió que este era el aspecto peculiar de un poder antiguo y comenzó a excavar más rápido. Dios mío. Raon jadeó mientras miraba a Kale agachado. Comillas, nuestro humano, está sudando mucho después de apenas cavar. Su resistencia, es peor que un trozo de papel. Realmente necesito encarcelarlo en casa por un tiempo. Kale ignoró los murmullos de sorpresa de Raon y continuó cavando. Tap. La paleta golpeó algo duro en ese momento y Kale comenzó a cavar con las manos. Es una caja. Apareció una pequeña caja de metal. No parecía tener ningún candado. Kale miró el centro de la parte superior de la caja. Hijo, si deseas leer el diario, debes poner un poco de sangre en el círculo mágico en el centro de la caja. Solo tú puedes abrir esta caja. Kale sacó una daga y apuñaló suavemente su dedo y puso la pequeña gota de sangre en el círculo mágico. Hubo una pequeña vibración y la caja se abrió sin problemas. Humano, es el diario. Pero tu sangre, date prisa y ponle unas vendas. Debería llamar al santo. El sangrado ya se ha detenido. Fue un pequeño pinchazo por lo que la vitalidad del corazón detuvo fácilmente el sangrado. Kale miró la caja. La caja también estaba llena de círculos mágicos en el interior. Parecía haber sido un hechizo de preservación ya que el diario parecía usado pero aún estaba en buenas condiciones. Respiró hondo antes de coger el diario. El verdadero Kale en Ituse, el hombre que ahora era Kim Roksu en su lugar había dicho lo siguiente. Creo que mi madre esperaba que las cosas terminaran así. La madera le atribuye un poder antiguo. La persona con el poder de ver los anillos anuales de todos los seres vivos. Comillas. Drew Tames. Kale leyó el nombre en la lápida una vez más antes de abrir lentamente el diario.
Debería poder aprender sobre su pasado ahora. SHHH. La cara de Kale se puso rígida tan pronto como leyó la primera página del diario. Menor que si hay alguien leyendo este diario, deseo hacerle una pregunta mayor que en realidad, esto no era un diario. Menor que la persona en el cuerpo de mi hijo, ¿quién eres tú? Mayor que era una carta escrita dentro de un diario. Yay. Kale se burló con incredulidad mientras leía el diario, no, la carta. Menor que el ciclo de la vida es un ciclo de reencarnación, uno puede nacer con un nuevo cuerpo y nuevos recuerdos mayor que. Menor que pero siempre hay excepciones mayor que. Kale ni siquiera podía burlarse más. Menor que la mayoría de la gente no conoce estas excepciones. Dudo que alguien fuera de mi familia lo sepa. La mayoría de la gente cree que estas cosas son imposibles mayor que. Menor que hay dos tipos de excepciones mayor que. Hay personas que van en contra de la regla de reencarnarse con un nuevo cuerpo y nuevos recuerdos. Menor que la primera excepción son los solitarios, personas que no pueden reencarnarse mayor que menor que la segunda excepción son los inmortales que viven para siempre mayor que Kale se quedó boquiabierto. Comillas. ¿Cómo sabe ella estas cosas? Drew Tames. ¿Quién era esta mujer? Kale miró la parte donde decía mi familia antes de continuar leyendo. Pero su mirada se detuvo en un punto. Menor que pero en realidad hay variables para estas dos excepciones mayor que. Había personas a las que se les llamaba variables, y no excepciones. Menor que reencarnadores, transmigrantes mayor que. La estrella blanca, Kale Enituse, Kim Rock-Soo. Esos tres nombres resonaron en la mente de Kale. Menor que la última variable son los regresores, los que regresan al pasado. Se sabe que eso es imposible, pero pudimos darnos cuenta de que definitivamente es una opción. Sin embargo, no pudimos aprender nada más al respecto. Los dioses pueden ser los únicos en conocer la respuesta detrás de esta variable mayor que Kale pensó en el verdadero Kale Enituse. Hice un trato con el dios de la muerte cuando tenía 40 años y mi alma entró en el cuerpo de Kim Rock-Soo en sus 30 y tantos. Mi cuerpo luego regresó al pasado cuando tenía 18 años y el alma de Kim Rock-Soo se trasladó a él. El verdadero Kale Enituse pasó por un complicado proceso de transmigración y regreso al pasado al mismo tiempo. ¿Qué demonios es esto? Kale miró el diario en su mano con incredulidad. Este diario que esperaba leer sin pensarlo mucho estaba lleno de pesadas verdades. Mier asterisco A. Kale cerró el diario por un momento después de leer las siguientes líneas. Menor que A, y una cosa más mayor que. Menor que solitarios, inmortales. Reencarnadores y transmigradores. Hay una diferencia entre las excepciones y las variables mayor que. Menor que esa es la razón por la que podemos distinguir a los reencarnadores y transmigrantes de los otros dos mayor que, humano, ¿qué es? Raon preguntó con cautela, pero Kale recordó lentamente lo que acababa de leer. La razón por la que las excepciones y las variables eran diferentes. Menor que reencarnadores y transmigradores. A diferencia de las excepciones, estas variables siempre tienen un alma que se ve afectada por ellas mayor que. Menor que en el caso del reencarnador, el alma que se suponía iba a tener un nuevo cuerpo y nuevos recuerdos tiene su cuerpo tomado por el reencarnador, haciendo que los nuevos recuerdos floten hasta que encuentra un nuevo cuerpo en algún lugar en una dimensión diferente para vivir como una especie de gemelo mayor que. Menor que en cuanto a los transmigradores, una persona a la que un transmigrador le quita el cuerpo debe tomar el cuerpo del transmigrador mayor que. Menor que lo primero no debería ser un problema porque están en una dimensión diferente, pero lo segundo causa un caos significativo para un alma al que de repente le quitan el cuerpo mayor que. Siguiendo esa declaración. Menor que por lo general, los dioses llamarán a los inmortales y a los solitarios a un mundo cuando un mundo está en peligro, pero no pueden intervenir ellos mismos mayor que. Menor que es porque estas personas no impactan a otras almas incluso si se mueven a una dimensión diferente mayor que Kale empezó a hablar. Comillas. Choi-an. No, las tres personas de la familia Choi. Choi Young-gan, Choi-an y Choi Young-soo.
No eran inmortales. Sin embargo, Choi Young-gan y Choi An, los dos que habían venido a este mundo, tenían una esperanza de vida anormalmente larga. Parecía haber un solo término para describirlos. Comillas. Solitarios de por vida. Kale volvió a abrir el diario con urgencia. Menor que mi hijo tiene la vida de un variable mayor que. Menor que será un reencarnador o un transmigrador mayor que. Kale de repente pensó en la cara de alguien. Estaba pensando en la cara de Kim Rok-soo. Había alguien que también tenía una cara extremadamente similar. Comillas. La cara de la estrella blanca es similar a la cara de Kim Rok-soo, ¿verdad? Eso es, humano. Hablamos de eso la última vez. Choi-an había visto una foto de una estrella blanca sin máscara en el área secreta de la habitación del duque Fredo en el reino Endable. Dijo que el rostro de la estrella blanca era extremadamente similar al rostro de Kim Rok-soo. Recordó lo que acababa de leer en el diario una vez más. Menor que en el caso del reencarnador, el alma que se suponía iba a tener un nuevo cuerpo y nuevos recuerdos tiene su cuerpo tomado por el reencarnador, haciendo que los nuevos recuerdos floten hasta que encuentra un nuevo cuerpo en algún lugar en una dimensión diferente para vivir como una especie de gemelo mayor que. Comillas. Como una especie de gemelo. La estrella blanca fue un reencarnador. Kale Enituse era un transmigrador. Kim Rok-soo llegó a este mundo después de cambiar de cuerpo con el transmigrador Kale Enituse. Pero ese rostro de Kim Rok-soo era similar al rostro de la estrella blanca. Kale pensó en la vida y el futuro de los que le habló el verdadero Kale Enituse. Estaba arruinado. Choi-an se enfrentó a la estrella blanca, pero tanto el continente oriental como el occidental se quemaron después de casi 20 años de guerra y muchas personas murieron o resultaron heridas y cansadas por la larga guerra. La estrella blanca había atacado Puzzle City y estaba a punto de convertirse en un dios. La estrella blanca de esa época probablemente habría convocado al dragón león y habría encontrado una manera de matarlo para abrir la puerta del templo para despertar al dios sellado o tomar sus poderes. ¿Qué podría hacer el dios de la muerte mientras observaba todo esto pasar? Según lo que Kale había visto hasta ahora, era difícil para los dioses intervenir personalmente, por lo que solo podían usar personas o elementos para intervenir de alguna manera en una situación. Pero Choi Young-soo, el próximo soltero vitalicio, había rechazado un trato. ¿Qué más podía hacer el dios de la muerte en ese momento? Si no hubiera inmortales, si no hubiera excepciones, los dioses elegirían las variables. Y con las opciones variables de reencarnadores y transmigrantes. Y si hubiera una manera de encargarse de ambos a la vez. Es obvio. No necesitaba pensar más en eso. Por eso me llamaron aquí. Dijo su hipótesis que estaba bastante confirmada, en voz alta. Debo haber sido una de las almas que fueron impactadas por el reencarnador, la estrella blanca. Volvió a mirar hacia el diario. Todavía había cosas escritas en el diario, demasiadas verdades que todavía necesitaba aprender. Mi cabeza tilde.